Recuerdo claramente la primera vez que leí Diálogos con el Diablo de Taylor Caldwell. No fue en una biblioteca solemne ni en un café intelectual, sino en una noche cualquiera, hurgando en Internet tras una crisis existencial silenciosa. Me encontré con un fragmento del texto, y lo que empezó como una simple curiosidad, se convirtió en una sacudida al alma. No supe si reír, si escandalizarme, o si quedarme quieto, contemplando el abismo que Caldwell, con una prosa intensa y filosófica, había dejado entreabierto. Lo curioso es que leí este libro poco tiempo después de haber comenzado un proceso iniciático muy personal, uno que implicó cuestionar todo lo aprendido, desaprender las certezas heredadas y comenzar a mirar hacia adentro con una mirada simbólica. Fue como si el libro hubiera llegado justo en el momento en que necesitaba un espejo, pero no un espejo cualquiera, sino uno que no devolviera imágenes complacientes. Caldwell me entregó un reflejo sin maquillaje, una visión brutalmente honesta del ser humano, de sus contradicciones, de sus máscaras, y de su búsqueda muchas veces desesperada de redención. Este libro, una obra de conversaciones entre el arcángel Miguel y el diablo, no es una historia simple del bien contra el mal, es, más bien, una exploración profunda de la condición humana, del alma, del libre albedrío y del eterno conflicto entre la oscuridad y la luz. El diablo, en esta narrativa, no es un simple antagonista, sino un ser que cuestiona, que provoca, que expone sin piedad las grietas de la humanidad. Miguel, por su parte, representa la esperanza, el ideal, pero también la firmeza y la compasión en medio del caos. Desde el enfoque transpersonal, el diablo encarna no solo la sombra colectiva, sino también la voz interna que nos confronta con nuestras propias contradicciones. No es el mal absoluto, sino una función psíquica, la de poner a prueba la autenticidad de nuestra luz. Es el arquetipo del tentador, pero también del revelador, de aquel que nos obliga a mirar donde no queremos mirar. Su retórica filosa y lúcida muchas veces nos desconcierta, porque señala lo que callamos, lo que evitamos, lo que no nos atrevemos a reconocer. Miguel, en cambio, simboliza el yo superior, la conciencia expandida, el principio luminoso que no niega la sombra, sino que aprende a dialogar con ella. No impone, no condena, no se desespera. Miguel sostiene. Miguel recuerda. Miguel ve el potencial donde otros solo ven ruinas. En este sentido, el diálogo entre ambos no es solo una batalla cósmica, es un reflejo del diálogo interior entre nuestras partes fragmentadas y nuestra esencia más elevada. Una de las escenas más impactantes se da cuando el diablo ridiculiza a la humanidad por sus rituales vacíos y su religión convertida en espectáculo. Se burla de los rezos repetidos sin sentido, de las multitudes que claman a Dios mientras alimentan la guerra, la injusticia o el egoísmo. Y lo más perturbador es que lo que dice tiene razón. Esa lucidez incómoda genera una tensión profunda. Miguel no responde de inmediato, lo escucha, lo deja exponer su argumento, y luego, con una serenidad que no es debilidad sino fuerza contenida, le recuerda, cada alma tiene su hora. Esa frase resuena como una campana en medio del estruendo. Es una afirmación de fe no dogmática, sino amorosa. Un recordatorio de que incluso el alma más perdida tiene una semilla de retorno. Otra escena memorable ocurre cuando el diablo expone su visión de Dios. Una visión que mezcla resentimiento, sarcasmo y una herida profunda de haber sido el rechazado. Y en su monólogo, por momentos, uno siente compasión por él. No porque justifique el mal, sino porque revela que incluso en el símbolo del diablo hay una historia de separación, de dolor, de exilio. Miguel lo escucha con un respeto que desarma. No niega su dolor, pero tampoco cede ante su lógica fatalista. Le responde no con teología, sino con presencia. Desde la mirada transpersonal, esta dinámica encierra un llamado a integrar lo rechazado. A entender que lo que negamos en nosotros gana fuerza en la sombra. Que no hay redención sin integración. Que el camino del alma no es una escalera recta al cielo, sino una espiral donde subimos y bajamos, donde abrazamos lo roto para que lo luminoso pueda florecer con raíces verdaderas. A lo largo de la lectura, uno puede sentir el alma estremecerse, porque Caldwell no escribe para entretener, escribe para despertar, para sacudir, para invitar al lector a mirar con más profundidad su propia vida, sus decisiones, sus heridas y sus esperanzas. Y esa es la marca de una obra transformadora. Desde el enfoque transpersonal, este libro es un camino de iniciación simbólica, un recorrido en el que el lector va soltando identificaciones, enfrentando sus miedos y abriéndose, poco a poco, a una conciencia más amplia.
No hay un solo personaje que no represente una parte nuestra. El diablo puede ser la voz interior que nos tienta a resignarnos, a endurecernos, a justificar nuestra falta de amor. Miguel puede ser esa chispa de fe que sobrevive a todos los naufragios. Leer Diálogos con el diablo es atreverse a mirar el rostro del dolor sin apartar la vista. Es preguntarse hasta qué punto nuestras creencias están vivas o son simplemente restos fósiles de una espiritualidad que alguna vez fue fuego. Es dejarse cuestionar en lo más hondo y descubrir que tal vez, solo tal vez, la redención comienza cuando nos atrevemos a dialogar también con nuestra propia sombra. Al terminar el libro, sentí una mezcla de gratitud y desasosiego. Gratitud por las verdades que había descubierto. Desasosiego por darme cuenta de cuántas veces había elegido el miedo en lugar del amor. Pero también sentí algo más. Una decisión interior. Una determinación de seguir caminando, de seguir buscando. Termino este análisis con una imagen que me es cercana. A veces me imagino caminando descalzo por un sendero de piedras, cada una representando una certeza que duele soltar. Y mientras camino, me quito los zapatos que el mundo me dio, los del miedo, la moral impuesta, la culpa. Siento el dolor en la planta del pie, pero también la tierra, el pulso real de la existencia. Y en algún momento, cuando ya no hay vuelta atrás, me doy cuenta de que esos pies descalzos no están solos. Hay otros que caminan también, buscando, sintiendo, despertando. Quizá eso sea leer a Caldwell, quitarse los zapatos de la comodidad mental y pisar el terreno resbaloso y honesto de las grandes preguntas. No para encontrar respuestas definitivas, sino para dejar de huir de ellas. Diálogos con el diablo no te dice qué pensar, te desafía a pensar por ti mismo. Y eso, en este mundo, ya es un acto revolucionario. O tal vez, sagrado.